porque un martes por la tarde, a las 6:30 de la tarde, en el salón de pleno, con el día de lo que hace, que nos juntemos aquí, creo que es bueno en este número, muy buena señal, y que sepáis que esto es solo una pieza más de ese puzzle que intentamos montar poco a poco y que terminará dando forma o dando una imagen amplia de nuestra realidad histórica y quizá la forma de comprender por qué somos como somos. Nada, ¿vale? Pues muchas gracias por acompañarnos y paso la palabra a Adela Terza. Muchas gracias. Buenas tardes. Como ha dicho el alcalde, estamos aquí materializando un proyecto de largo recorrido. Las circunstancias de la pandemia lo retrasaron, pero lo teníamos ya previsto. Y es una verdadera satisfacción pues encontrarnos y estoy segura que no será este el final de esta jornada, porque como quedarán muchos interrogantes y yo creo que más que cerrar puertas, los ponentes de altísimo nivel que hemos invitado nos van a abrir nuevas incógnitas en la historia. Seguramente en años sucesivos podríamos ampliar, si el ayuntamiento lo considera oportuno, como estamos haciendo en otras ciudades y poblaciones de la provincia, que iniciamos con actos, por ejemplo, de la jornada Calatrava y ya llevamos la 4ª edición, porque hay mucho y muy importantes temas de los que tratar. Le agradezco su presencia, como ha dicho el alcalde, y desde luego también la presencia, no solo la presencia, sino que hayan accedido a colaborar con nosotros los dos ponentes que hoy abren esta jornada, que serán 2 días, y le invito ya, como ha hecho también el alcalde, a que nos acompañen el jueves próximo. Ante todo, como ustedes saben, represento la parte académica, soy la directora académica del Instituto de Estudios Jienenses, un órgano de la Diputación Provincial que ya han conocido en la provincia, que estamos al servicio de toda la provincia para ayudar y colaborar. Y en este caso lo que se nos pidió es lo que hemos hecho, buscar unos ponentes de alto nivel, personas de reconocido prestigio que vienen a hablarles de lo que nos congrega, que es el Ayuntamiento de Cazorla. Ha sido el coordinador general de esta jornada, el catedrático de Derecho, el profesor y consejero nuestro también, Miguel Ángel Samocho, que hoy hubiera deseado estar aquí. Pero me ha pedido que excuse su ausencia porque circunstancias de índole familiar, de conciliación familiar tan difícil a veces cuando hay problemas en una familia, no ha podido estar porque tenía que ocuparse de su hijo hoy precisamente. Y él espera en otra ocasión, en otro año si es posible, poder acompañarle, porque Miguel Ángel le ha puesto muchísimo entusiasmo. Quiero que conste que el mérito en gran parte para ponerse en contacto con los ponentes, para convocarlos, para elaborar el programa ha sido de Miguel Ángel. Tanto el profesor José Luis Chicharro Chacurro como yo pertenecemos a la sección de Historia. Estamos colaborando 2 secciones, la sección de Derecho y la sección de Historia. Y las 2 secciones pues estamos poniendo nuestro granito de arena. Y con esta breve introducción, y en nombre de todos mis compañeros del IEG, quiero un poco esbozarles cuáles son un poco los objetivos generales de estas 2 jornadas sobre el adelantamiento de Cazorla. Ustedes saben, son conscientes, porque yo eso lo sé, porque yo a Cazorla la conozco y tengo contacto con los historiadores, con los cronistas, y sé que ustedes están muy orgullosos de su pasado. Porque Cazorla es un territorio, la Sierra de Cazorla y la población, la ciudad, es una ciudad muy singular, Cazorla, y una de sus singularidades tiene que ver con el hecho del adelantamiento. Porque esta población y este territorio, no solo la ciudad, sino el territorio, pertenecieron durante 600 años al arzobispado de Toledo. Es decir, podemos decir, quien era su dueño y señor de este territorio, era en realidad un territorio y señorío, fue el arzobispado de Toledo. ¿Y por qué pasó esto? Ustedes también lo saben. En la guerra de Reconquista, Fernando III el Santo pide ayuda al arzobispo Ximénez de Rada de Toledo, que necesitaba sus huestes, sus soldados y su ejército para conquistar el territorio a los musulmanes. Y a cambio le prometió que si esto se materializaba, le cedería el territorio, y así fue, se lo cedió. Y por eso se crea aquí este adelantamiento bajo la jurisdicción, el poder
temporal y espiritual al principio del arzobispado de Toledo. Eso le dio una singularidad al territorio, además porque es un territorio muy bien defendido por buenos ejércitos en la época aquella de la lucha entre moros y cristianos. Finalmente, cuando ya la conquista se va consolidando, sobre todo tras la toma de Baza y la toma de Granada, ya el territorio no tiene tanto peligro, ya no es una zona tan vital para la reconquista. Pero a pesar de eso, se convierte en un señorío eclesiástico que sigue vinculado al arzobispado de Toledo. Aquí viene ahora un hecho más singular todavía, que es como se interrumpe en la Edad Moderna este señorío eclesiástico. De este tema sí que sé yo más, porque yo soy modernista. Y entonces, en un momento determinado y por unas circunstancias históricas particulares, el gran señor secretario del emperador Carlos V de Úbeda, el señor de Úbeda, don Francisco de los Cobos, soñaba con ser nombrado adelantado. Y va a aprovechar todas las circunstancias que estén en su mano para conseguir que de Toledo, del arzobispado de Toledo, esto se convierta en un señorío personal suyo. No era nada fácil, pero él tenía muchas cartas buenas en su baraja particular, tenía muchos ases, porque tenía amistad personal y trato personal con el emperador Carlos V. Que no es un secretario, ocupaba muchísimos cargos en la corte, pero además con el cardenal Tavera de Toledo también tuvo muy buena relación, como está documentado por todos los libros de la época que vemos. Entonces, apoyado en esos dos pilares, la importancia que va a tener el poder de Francisco de los Cobos en la corte y su buena relación con el cardenal Tavera, pues cuando muere el arzobispo Fonseca, aprovecha la ocasión para que le cedan el adelantamiento. De manera que así pasa este territorio de ser un señorío eclesiástico a ser una parte del señorío de Francisco de los Cobos, que como ustedes saben siguió después por otras vías comprando tierras y ciudades y pueblos a las órdenes militares, en los casos de Sabiote, de Canena, etc. Porque era un hombre de una ambición grande y muchísimo poder. Y por ese motivo, durante un periodo muy largo, este adelantamiento pasa a ser, deja de ser parte del arzobispado de Toledo como señorío eclesiástico y pasa a la casa de Camarasa, que es la familia de Cobos, a él y a sus herederos. De hecho, Francisco de los Cobos a los 11 años, cuando su hijo cumple los 11 años, ya ha conseguido que le nombren adelantado de Cazorla. Pero un niño de 11 años ya tenía tanto poder para hacerlo hereditario, asegurándose. Sin embargo, Cobos, que era tan responsable, que tenía tanto poder, se equivocó pensando que las cosas estaban bien atadas y no estaban bien atadas. Porque a la muerte de este cardenal, el cardenal Tavera, cuando llega el nuevo cardenal a Toledo, no está de acuerdo con estos acuerdos. Y finalmente la familia, los descendientes de Cobos, la familia de Camarasa, pues serán desposeídos de este territorio que habían tenido durante más de 70 años. Y el nieto de Cobos finalmente tuvo que renunciar a ello. Y vuelve otra vez a Toledo. Vuelve otra vez al señorío de Toledo, al arzobispado. Hasta que ya en el siglo XIX, con las leyes que pues, acaban con los señoríos, con el sistema de señorío, pues eso también termina, aunque siguió vinculado eclesiásticamente a la arzobispado de Toledo hasta finales del siglo XX. Es una historia, la de Cazorla, y que tiene tantas historias dentro que comprendo que haya historiadores que no se cansan de investigar, porque esto no tiene fin. Y van a conocer ustedes en esta jornada pues una visión de todo esto explicado por personas que entienden muchísimo. Hoy Juan Carlos nos va a hablar de lo que él sabe más, que es la arqueología, los castillos, las murallas, los elementos militares y fronterizos en la arquitectura y en la arqueología. Tenemos además a nuestro querido compañero también, digo compañero porque yo también soy cronista, Juan Antonio Bueno, que lleva toda la vida dedicado a investigar en archivos y en bibliotecas sobre esta ciudad, que es ya la suya, y que nos va a hablar del tema tan bonito de la leyenda, que también ha escrito un libro. Pero es que el próximo jueves el catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid pues le va a dar
datos seguramente novedosos sobre la historia de los adelantamientos en Castilla, cómo surge este oficio, qué significa eso de ser adelantado. Ustedes van a seguramente a descubrir, como yo, escuchando a este hombre, facetas que no conocen. Y después Luis Miguel de la Cruz, que es director de la sección del clero del Archivo Histórico Nacional, amigo personal mío, de hecho fue gracias a mi relación con él que lo trajimos las primeras veces para que colaborase en las jornadas militares de marzo, y ya lo hemos hecho un asiduo colaborador nuestro y ha accedido a conocer, encantado conocer Cazorla, y va a aportarnos datos sobre documentos de su archivo, que él trabaja día a día. Imagínense pues si es una figura de primera mano para conocer datos nuevos. Con todo eso le he marcado la jornada. Creo que es un atractivo grande. Como he dicho, posiblemente queden muchos temas por tratar y bueno, mientras no haya pandemia podremos reunirnos y podremos retomar esta actividad. Y ya sin más dilación, como lo que importa es escuchar a los ponentes, pues voy a hacerle una breve, somerísima presentación de los ponentes que van a participar hoy. No me voy a extender porque lo que queremos es escucharles a ellos. Y además hoy, a través de internet, es muy fácil acceder al currículum de todos los ponentes. Pero sí quiero decir una breve palabra, más que nada en señal de afecto, de admiración y de gratitud. Y por eso pues he querido presentarlos. Voy a empezar presentando a Juan Carlos Castillo Mentero, que realmente poca presentación necesita. Juan Carlos ya es un personaje tan conocido para todos los investigadores y todos los historiadores, pero alguna cosa, precisamente de la sección de cronistas, he tomado algunos datos. Como ustedes saben, Juan Carlos Castillo Mentero nació en Torre del Campo y además es cronista de Torre del Campo y colega mío como cronista. Se licenció en Granada en Geografía e Historia, especializado en Historia Medieval, doctorado en Humanidades por la Universidad de Jaén, profesor titular y catedrático de la Universidad de Jaén, y una de las figuras más importantes hoy en el ámbito no solo de Jaén, sino nacional, de la arqueología. Eso lo sabemos todos, muy bien. Estamos muy orgullosos de ti, Juan Carlos. Ha ocupado muchos cargos, algunos de ellos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ha sido secretario de esa facultad, director, por supuesto, de su departamento, del Departamento de Territorio y Patrimonio Histórico, ha sido presidente del Comité de Dirección del proyecto Campus de Excelencia. Podría darle una larga lista, pero que la tengo aquí escrita, pero no quiero cansarles. Ha recibido distinciones, no tantas como merece, pero distinciones importantes. Por ejemplo, la medalla de oro de la Villa de Torre del Campo, fue premio extraordinario de doctorado. El número de conferencias impartidas por Juan Carlos, yo no sé, yo creo que ha perdido la cuenta, vamos perdiendo ya la cuenta, porque yo a todos los congresos a los que voy, si voy a las villas del levantamiento no lo encuentro, pero es que si voy a las villas de Cazorla no lo encuentro, si voy a otros sitios intenta Juan Carlos. En los de Sierra Mágina también hemos coincidido, pero Juan Carlos, y como es tan amable, que siempre nos dice que sí, Juan Carlos, gracias, de verdad. Publicado varios libros, sería larguísimo enumerar todas sus publicaciones entre libros y artículos publicados, pero ustedes pueden tener acceso a través de internet. Ha organizado y dirigido muchísimas jornadas de investigación y solamente como nota ya finales diría de él que ha dirigido diversas investigaciones arqueológicas sobre todo en la zona del entorno de Guadalquivir. Es asesor técnico de la Ruta de Castillo y Batallas, director de más de 20 trabajos de investigación, de tesis doctorales, de máster, miembro de consejos editoriales de revistas de su campo de especialidad, etc. Y para nosotros, para el Instituto de Estudios Forenses, pues siempre un eficaz colaborador, Juan Carlos. Gracias por todo. Y esto es un resumen. Esto es un resumen porque si no, es un lujo tener a estos ponentes. Vamos a darle la palabra y después ya pasaré al segundo conferenciante y también le haré su presentación. Y nada más, les dejo dándole la palabra a Juan Carlos y agradecerles, como digo a ustedes, que en esta tarde calurosa pues vengan aquí a darnos calor, pero calor humano, ese calor humano. Gracias.
Muchas gracias, querida amiga, Adela, compañera, a la cual aprecio y admiro desde hace muchos años. Muchísimas gracias al Instituto por invitarme a participar en esta charla, en este encuentro con el patrimonio del ayuntamiento y al ayuntamiento, por supuesto, por apoyarnos, ¿no? Yo no conocía a Juan Antonio personalmente, había oído hablar de él, sé que es miembro de nuestra sociedad provincial de economistas oficiales, y tenía ganas de conocer, porque desde que yo llevo asumiendo la presidencia no hemos tenido la suerte de coincidir, no hemos tenido la suerte, pero ya lo conocemos. Le decía hace un momentito a la prensa que si tenía que destacar algo de lo que es la arquitectura militar de esta zona, es lo poco estudiada que está, y contrasta enormemente con la enorme cantidad de fortificaciones que hay, según las fuentes escritas, y los poquitos estudios que se han hecho, que se han reconocido, nos están mostrando el gran valor que tiene. Me recuerda muchísimo a una zona que sí tengo más trabajada, que es la zona de la Marca de Calatrava, donde la Guardia Militar, pues como no, también diseminó por todo su espacio territorial una enorme cantidad de fortificaciones. Si sumamos todo esto, es sorprendente porque cada vez me afianzo más aún de eso que atesoró nuestro tío como un amigo, Manuel Alvarado, de que Jaén es una tierra con más fortificaciones por kilómetro cuadrado de Europa, incluso casi del mundo. Pero es que si nos ponemos a contar el inventario que tiene lo que es el Ministerio de Arquitectura Defensiva de la provincia de Jaén, no va más allá de 250 fortificaciones. Pero ese inventario está absolutamente obsoleto porque cada vez que nos metemos en archivos, cada vez que vemos topónimos, recorremos campos, y sobre todo cuando nos metemos en materia arqueológica, estamos confirmando que la cifra ya está superando el medio millar de fortificaciones la que tenemos en Jaén, ¿no? Estoy hablando de castillos muy diversos, ¿eh? No estoy hablando de esto que están ustedes viendo ahí. Hay mucha variedad de fortificaciones. El término de arquitectura defensiva es muy polisémico y elementos muy sencillos también pueden ser catalogados como estructuras de fortificación. ¿Cuándo creemos nosotros que empezaría pues todo este episodio? ¿Cuándo tenemos constancia de que empieza a desarrollarse esa enorme cantidad de fortificaciones que envuelven nuestro territorio? Ahí les traigo un mapa de la conquista que llevan a cabo estos tres protagonistas, Tarín Cillá, Musa Nusair y Altalacid, que son los que llevaron a cabo una guerra relámpago, porque si se fijan ahí en la cronología, están viendo cómo todo lo que es la península ibérica se conquista prácticamente en una fecha de 4 años. Eso ha sorprendido muchísimo a todos los investigadores, va a sorprender a todos muchísimo, por una sencilla razón, porque hay quien ha puesto en duda, y hay todavía quien pone en duda, que no fuimos conquistados. Esto parece que llegaron, vieron por aquí y se fueron. Esa conquista tan rápida, según Pierre Richard, un medialista francés de reconocido prestigio, falleció recientemente, muy amigo de Jaén, nos decía que, en parte, esa es la capacidad militar que tenían los ejércitos bereberes y árabes los que llevó a cabo a tener ese éxito. Pero han sido otros medialistas los que han matizado eso. Y lo que les traigo por colación en ese mapa que están ustedes bien ahí es el número de pactos de rendición que llevaron a cabo las comunidades visigodas en pos de estos conquistadores. Y ahí les traigo incluso otras novedades. Estos que están ustedes viendo ahí no son monedas, son precintos de bolsas que se encargaban los recaudadores de impuestos para recoger esos compromisos de las poblaciones cristianas que tenían que, a cambio de rendir paz, entregar unas cantidades de dinero a cambio de esa paz. Y estos precintos, que incluso han sido puestos en duda, porque la mayor parte de ellos están en colecciones privadas, se creía que eran falsificaciones para demostrar con espurias intenciones que aquí habían estado los musulmanes, que esto había sido una conquista. Se ha roto esa porque en el Museo de Jaén han aparecido esas dos piezas que nos están indicando que efectivamente hubo pacto y que muchos de esos territorios y que esa guerra relámpago que les citaba tiene su origen en esa relación, ¿no? Pero bueno, esa rapidez no contrasta con una... En 4 años no se conquista todo ese territorio tan sencillamente, ni más o menos, y sobre todo no se construye tanta fortificación como la que tenemos. ¿Por qué? Bueno,
en una primera instancia, lo que tienen ustedes puesto ahí, estas conquistadores vienen reproduciendo los mismos esquemas de enfrentamiento que han reproducido allá en la zona oriental, incluso en el norte de África, ¿no? Son gente que les pone poco interés a la fortificación, hasta el extremo, que incluso llegaron, según algún cronista, estoy acordando, a desmontar la muralla de Córdoba, una de las ciudades más importantes de la Bética, desmontar la muralla para utilizar y reconstruir el puente romano, el puente que servía de comunicación. Hasta ese extremo le estaba hablando. ¿Qué está ocurriendo entonces? ¿Por qué? ¿O dónde se refugian esta gente? Pues muy sencillo, van a reutilizar toda la estructura de fortificación que se habían encontrado ellos en su grupo. Estos Marcos, una ciudad también muy importante, romana, que tiene dos puntos de fortificación, lo que es la Acrópolis y lo que es la fortificación de la Peña que estamos ahora excavando, ¿no? Ellos van a reutilizar toda la estructura que allí hay para su defensa. Pero esto lo estamos viendo en otras ciudades importantísimas. Esta fue la capital de la provincia, por llamarlo en algún momento, hasta la llegada de Ramón II. Esto es la Guardia de Jaén, Mentesa, Bastia, que era una ciudad con obispo, igual que Barco, con obispo, y que, bueno, ocupó una posición privilegiada, pero los habitantes de esta zona, árabes en concreto, dos tribus árabes, decidieron oponerse a los omeyas, y esa posición les llevó a que la capital dejara de ser Mentesa, que a partir de ese momento va a entrar en crisis, para trasladarse a Medina Cheyana, la ciudad de Jaén, que convierte en la capital de la Cora. Bueno, pues las excavaciones que hemos dirigido hace muy poquito en La Guardia, pues nos están confirmando que toda esta estructura que están ustedes viendo, estructuras de fortificación ciclópea, son reutilizadas por los musulmanes en estos primeros momentos de esa conquista. Y lo vemos, o podemos seguir haciendo una relación importantísima. Aquí tienen Baeza, el Cerro de Alcázar es una muestra evidente de esa reutilización de estructuras defensivas. Y cómo no, la ciudad de Jaén. La ciudad de Jaén, lo que están ustedes viendo en estas imágenes, son los restos de las murallas romanas, reutilizadas en época visigoda, pero sin lugar a dudas, integradas dentro de lo que era el recinto de muralla de la ciudad de Jaén, de Yayán, con otros elementos que van a articular la estructura típica de una ciudad, la marina, la alcazaba y el alcázar. ¿Qué está ocurriendo entonces? Bueno, pues si hay enfrentamientos que estamos reutilizando, los que vienen y los que se le suman a ellos, los que están habitando, que se convierten muchos de ellos rápidamente al Islam, pues llevan a cabo una, como yo diría, anarquía un poco extraña, ¿no? Una autoorganización de la administración y de la defensa del territorio. Es decir, las comunidades campesinas deciden ellas, por su cuenta y riesgo, dónde tienen que defenderse, y no hay nada ni nadie que le diga dónde tienen que hacerlo. Es decir, que ellos, lo que tienen ahí en imagen, son núcleos centrales que se utilizan como defensa, como elemento defensivo de alquería que viven en el entorno. Para que se hagan una idea, es un modelo ficticio, ¿vale? Imagínense que donde están las puntas de flecha son alquerías, pequeñas cortijadas, y que en el momento de peligro, los individuos que están habitando este modelo se puede aplicar aquí sin ningún tipo de problema, están utilizando esos puntos más elevados para defenderse. En muchos de ellos ni se vive. Allí se refugian cuando aparecen los ejércitos enemigos y allí están hasta que los ejércitos enemigos los dejan tranquilos. Una vez que se marchan, ellos bajan y van a retomar la vida como buenamente la dejaron, si es que les queda algo, ¿no? Son un esquema muy sencillo. Alquería de valle y ahí arriba tienen ustedes lo que es un gese, un castillo, un refugio. Bueno, pues esa situación anárquica va a romperse, va a truncarse cuando aparecen ya los omeyas con una idea de crear un Estado centralizado que ponga fin y sobre todo que siente las bases de lo que va a ser uno de los estados más poderosos de Occidente, que es el Califato omeya, ¿no? Ellos deciden que para captar toda la riqueza de ese territorio van a tener que organizar ese espacio en demarcaciones territoriales que llaman puras provincias. Y dentro de cada provincia, este sería, según mi compañero Javier Aguirre, la extensión que tuvo la provincia de Jaén, como ven, desborda con crece lo que es la actual provincia. Dentro había unos pequeños distritos encabezados por uno de estos lugares de refugio, que es donde el funcionario de turno iba a recoger los impuestos que tenían que pagar todas las autoridades del entorno. Es decir, un contrafiscal,
era de recibo para crear un Estado poderoso que pagara ejército, que pagara administración, etc. Sin embargo, no lo van a tener fácil. Y aquí es donde tiene esta historia. No lo van a tener fácil porque una serie de señores, muradíes, antiguos visigodos, generalmente aristócratas visigodos, que habían perdido fuelle, que habían perdido influencia y que ahora el Estado omeya se lo está poniendo muy complicado, deciden levantarse en armas contra ellos y enfrentarse directamente. Estos son los emires que van a sufrir el golpe de estas sublevaciones que estallaron a finales del siglo IX y que va a ser Abderramán III, el gran emir y luego califa, el primer califa, lo que van a poner fin a esas sublevaciones. Jaén fue un lugar de discordia. Fíjense que le he marcado la zona del adelantamiento. Esta zona, según la noticia que tenemos en el Tabe, Vinte y Hayán, es una zona pacífica. Se fue partidaria de la política de los omeyas. Eso está todavía por ver, ¿vale? Sin embargo, otras, muy cercanas, fueron lugar de lucha, de enfrentamientos, de incursiones militares por parte de los omeyas. Y como ven, los nombres que están viendo no son nombres latinos, porque ahí están ustedes viendo a Ain al-Saliyah, a los Banu Habil o a Ain Judai, que son nombres musulmanes, pero todos ellos convertidos al Islam por intereses que a ellos les interesaban, y que hubo incluso un momento cuando aparece este personaje, Umar Hafsun, de su libro en Málaga, que incluso apoyaron la sublevación de Umar Hafsun, que pusieron en peligro la estabilidad del Estado cordobés. Bueno, pero como decía, Abderramán III es el máquina, ¿no? El que va a conseguir poner fin a eso. Y los castillos de esta época, eso es donde se refugian los campesinos, funcionan modestos. Son cerros amesetados, que no hace falta ni torres, ni murallas, ni mucho menos para defenderse. Una empalizada de madera, alguna parada de piedra, son lo suficientemente significativas para frenar el avance del enemigo. Tenemos muchas en la provincia de Jaén. A medida que nos vamos metiendo en la sierra, más encontramos, porque es la zona donde se subieron estos personajes. Por eso, no descarto que en el día de mañana, investigaciones futuras, nos permitan también documentar algunos de ellos, está muy seguro, en el enorme territorio como es el adelantamiento. Esos son algunos de los ejemplos que les traigo. Les traigo el ejemplo de la Calabuena, que está en el término municipal de Vilche, que ahí lo que tienen ustedes son estas murallas. Y prácticamente no encontramos ni cerámicas que nos digan que allí vivían. Allí se han refugiado y cuando ha pasado el peligro, la población vuelve a su casa. Y este está muy cerquita de Jaén, es el Tumbel, como le llaman algunas fuentes, ¿vale? Hay un pequeño castillo que serviría de refugio a los campesinos que están habitando en torno a esa zona. Hay otro mucho más complejo, este es Segura Vieja. Le aseguro que todavía, a día de hoy, con los medios que tenemos, si queremos subir allí, un par de ovejas echamos andando. No es fácil subir ahí. Sorpresa, cuando mi compañero Francisco Gómez Cabeza hace las prospecciones y documenta que dentro hay una estructura de ocupación que nos está diciendo que ahí no solamente se refugiaron, sino que también se vivía. Es decir, el peligro que siente esta comunidad le llevó a establecerse en esa zona, ¿no? Tenemos mucho. En la zona de Jaén, en Campillo Arena, creemos que tenemos otros de este tipo de características. O lo que excavamos mi compañero Salvatierra y yo, muy cerca de Jaén, como es el castillo de Peñaflor, un emplazamiento muy cerca del camino hacia Baeza, que también nos da pie a pensar que era otro de estos puntos de sublevación. Y cerca tiene ustedes esto. Si nos olvidamos de esto, y luego de eso lo mencionaré después, ahí se está desmontando un edificio romano para construir algo que, estamos entre el mundo visigodo y el mundo andalusí, están creando una fortificación para defender a esas comunidades que están habitando en el entorno de Antonia. Y el que nos ha sorprendido muchísimo, no sé si lo conocen, es Ibaile. Ibaile es un castillo que, está dentro del concejo de Baeza, que los estudios superficiales no lo hemos podido excavar, es propiedad privada, eso lastra los problemas que tienen todas estas fortificaciones. Hemos encontrado un castillo que tiene esta planta, que fíjense que sí que tiene torres, que sí que tiene murallas, y creemos que es uno de los castillos que Insalilla va a construir en su territorio. Las fuentes denominarían a este tipo de estructura, por esa peculiaridad, que tengan torres, que tengan murallas, lo llaman Umaha al-Husum. Eso significa la madre de los castillos, para que se hagan ustedes una idea de la diferencia que hay entre esos castillos campesinos y estos
que son construidos por estos señores muladíes para ofrecer la protección a estas comunidades campesinas. Tenemos mucho, y están apareciendo cada vez más. Sierra Morena, Sierra Máquina, y por qué no, tendrán que aparecer tiempo aquí. Sin embargo, como les decía, Ramón III va a poner fin a esa guerra, y a partir de ese momento, paz y gloria. Ramón III emprende lo que es la consolidación de un Estado poderoso que lanza la frontera muy lejos. Fíjense dónde está la frontera. Nuestra zona es una balsa de aceite, aquí paz y gloria, no ocurre nada. ¿Para qué queremos construir fortificaciones aquí? No merece la pena. Tenemos que dedicar los esfuerzos a llevarnos allá, ¿vale? Porque los cristianos tampoco están muy muchos, no bajan. Alguna incursión y poco más. Sin embargo, yo creo mucho en esto, a menudo se lo digo siempre. A los que son Almanzor y Ramón III les tenía que encantar el club de Ceiba, porque todos los veranos se van a tomar las tapitas allí. ¿Qué quiere decir con esa broma? Así se le queda a los chavales de la imagen. Que sistemáticamente todos los veranos hacían campaña de castigo contra los cristianos. Sin embargo, los cristianos, poquito así, y eran frenados rápidamente por el avance de las tropas. Aunque, ojo, ante Ramón III y Almanzor sufrieron alguna derrota por parte de los cristianos, pero bueno, no podían hacer frente. ¿Cuándo empieza el problema realmente? Ya hemos tenido una etapa de construcción de castillos, que se dedica a toda la cisna. Ahora vamos a encontrarnos con otra. Porque en el momento que el califato se rompe y empieza a separarse, a conformarse multitud de reinos de taifas, no amigos entre sí, se genera una inseguridad en nuestro territorio que va a ser el leitmotiv para la construcción de estructuras de fortificación. A partir de ahora, los cristianos sí se dan cuenta de que peligran al Andaluz, que al Andaluz ya no lo que era, y empiezan a apretar, empiezan a comprarle parias, hasta reyes cristianos que compran parias a reinos cristianos que no tienen, a reinos musulmanes que no tienen ni siquiera frontera con ellos. Es decir, extorsiona a todos. ¿Eso qué quiere decir? Que esa seguridad va a llevar a que se fortifique ampliamente el espacio, que las ciudades empiecen a crecer enormemente. Y aquí tienen ustedes una secuencia de cómo son estos reinos de taifas. Se depredan unos a otros, se van absorbiendo, se van comiendo unos a otros. Jaén no fue reino de taifas, fue territorio de disputa entre, bueno, pues ahí lo tienen, los Fatas de Almería, los Ciria de Granada, los Bandidos de Toledo, bueno, todos los reinos de taifa utilizaron el Alto Guadalquivir como zona de enfrentamiento entre ciudades. ¿Se imaginan ustedes esto? Arqueológicamente lo hemos mostrado en algunos sitios. En Marroquín Bajo observamos cómo el gran arrabal que alimenta la ciudad de Jaén es destruido por una adelantada de los Fatas en estos conflictos de después del califato. Y, como lo decía, los cristianos empiezan de nuevo a entrar ya con mucho más solidez, con más entereza que lo habían hecho anteriormente. Hubo un paréntesis, un cálculo de los entre ¿no? Son los almorávides y los almohades. Este momento viene a desarrollar todavía más, a complicar más todavía este proceso histórico, social o político del Andaluz. Y sobre todo cuando irrumpen una serie de señores, entre ellos uno que controla el Alto Guadalquivir, que se llama Injanus. Este es un señor que nace en Socorro y se va a liar con uno de los principales reyes andalusíes de la zona levantina, se llama Ismardanis, el rey lobo. Y bueno, es una coalición político-militar, pero también una coalición familiar, porque Ismardanis se casa con una hija de Injanus. Llegaron a tal alianza que bueno, se controlaron un territorio enorme que prácticamente lleva desde delante esa coalición hasta casi el pueblo. Estos señores estuvieron haciendo la puñeta, de alguna manera, a los almohades siempre que pudieron. De hecho, hasta 1169, Injanus se enfrenta continuamente a ellos. A partir de 1169, como toda la buena familia, rompe relaciones con Ismardanis. Y a partir de ese momento, abraza el Tawhid, que es el credo ortodoxo almohade, y cambia su política. Se hace, por llamarlo de alguna manera, almohade. Sin embargo, ya los reyes cristianos, Alfonso VII y Alfonso VIII, son conscientes de que el fin de Al-Ándalus se aproxima. Y ellos, con políticas muy diferentes, van empezando a sentar las bases. ¿Qué hace Alfonso VII? Alfonso VII, con el apoyo de Catalán y con otros reinos cristianos, va a intentar dividir Al-Ándalus. Dividir dos partes de Al-Ándalus. Controla las plazas, pero no controla el territorio. Grosso, pero sin embargo, Alfonso VIII se da cuenta de que esa no es la estrategia a seguir, y él entiende que después del Barapalo que le dieron al arco, el control de las cabeceras de Sierra Morena le va a permitir entrar sin ningún tipo de problema en Andalucía
Y ese fue su objetivo, que lograra en las tareas navas, que hablaremos un poquito. ¿Cómo reaccionan los musulmanes ante todo ese follón? Pues, si antes teníamos castillos donde los cerros resaltados eran los elementos defensivos por excelencia, ahora castillos que se habían abandonado después de la fitna, que ya no tenían nada que ver, ya las fronteras están allá, a Terrama obliga a bajarse a todos los rebeldes al llano, ahora vuelven a ocuparse, pero vuelven a ocuparse construyéndose fortificaciones como Chiquico, con esas torres, con esas murallas, ¿no? El Zumbel, ¿se acuerdan ustedes del Zumbel? Pues el Zumbel se le va a construir un pedazo de aljibe dentro y se le va a levantar una muralla que por desgracia no se conserva. Hemos cambiado el chip. Esto es lo que empieza a construirse en Sierra Morena para impedir el paso de los cruzados hacia lo que es la Alta y después la Baja Andalucía. Esto es Castroferral. Estamos acabando ahora. Queríamos ver una torre sencillilla y no me encuentro con un castillo, pero con un señor castillo con una extensión bestial, donde tiene varias fases de ocupación, un castillo muy, muy importante, que por desgracia, fíjense ustedes en la técnica constructiva. Una técnica muy rápida, muy fácil de hacer, que se puede construir de tipo en meses. Esto es el castillo de la Nava de Tolosa, Vilche y Filibaire. ¿Se acuerdan ustedes del castillo antiguo? Lo vamos a forrar, lo vamos a plastificar, lo vamos a revestir con una nueva técnica que me asegura el éxito. ¿Se acuerdan ustedes de este castillo? ¿No? Ahora le vamos a meter esas torres que tienen ustedes ahí y que según nuestros estudios de carbono 14 nos están diciendo que estas, por ejemplo, son estructuras que se hacen antes de la Nava de Tolosa, antes de que los castellanos pongan pie en Sierra Morena, y que por desgracia, mientras que Vilche pasó a manos de los cristianos, el baile se mantuvo en manos de los musulmanes, y para llevar a cabo todavía acentuar más su defensa, incluso según la madera, según los carbono 14, se construye esa torre que está defendiendo, reforzando la puerta principal de acceso a la fortificación de ese antiguo embajador. Es la época que se construye esta maravilla, Baño de la Encina, aunque yo le he puesto una fecha en interrogación. Siempre se ha dicho, en base a esta lápida, que Baño de la Encina era un castillo construido por Al-Hakam II en el año 968. Siempre lo hemos puesto en duda, siempre lo hemos puesto en duda, porque tiene una técnica constructiva que desentona con las fortificaciones que se construyeron en el Emirato, pero había alguna dudita. La duda se ha roto en el momento que se han hecho las excavaciones, porque en el año de 1902 aparece esta lápida cubriendo una alcantarilla en Baño de la Encina y se mandó a la Real Academia de la Historia. Ese mismo día entra una lápida que se conocía ya, que había sido transcrita por varios arabistas, que procede de aquí, de Talavera de la Reina. Bueno, pues el que está inventariando cambia los papeles, y donde lo que era de Baño se le atribuye a Talavera y lo que era de Talavera se le atribuye a Baño. ¿Qué quiere decir eso? Porque nos creamos un castillo que nunca existió. Porque lo que ha aparecido en las excavaciones de hace unos años son lápidas funerarias que van perfectamente acorde con un asentamiento como allí en el Cerro del Pueblo, que no es este castillo. Las excavaciones nos dicen que todo este entramado de estructura se corresponde con la organización interior del castillo de Baño en época almohade y cristiana. Y sobre todo, nuestras maderas. La madera por la que los arqueólogos matamos, es un decir. Son las técnicas constructivas que emplearon para edificar esto, que nosotros las sacamos sin contaminarlas, las mandamos a los laboratorios, hay españoles, pero los más fideles, los mejores son los americanos, y nos dicen esta fecha. ¿Dónde está aquí el 968? Lo que estamos viendo es un castillo que se construye en época almohade para intentar frenar el avance de los castellanos en esa época. Y son muchos los que nos vamos encontrando en el Alto Guadalquivir, muchísimo. Ahí sí yo pudiera echarle manos a madera. Ya tendría la fecha de esa fortificación, que es Peña de Castro, que está muy cerquita de Jaén. Pero sé que si nos vamos aquí más cerquita, nos vamos a la zona de la Sierra de Segura, aquí ya que se nos va la pinza, porque tenemos muchísimas fortificaciones. Esto es miedo, ¿eh? 1, 2, 3, 4 fortificaciones de 5 kilómetros. Santa Catalina, ¿no? Es un granero que tiene que protegerse sí o sí. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Hay muchos castillos, desde los seguros del castillo, todos ellos construidos. Y ahora llegamos aquí. Y tenemos muy cerca, que es la Iruela. Tenemos más, pero tenemos la Iruela, ¿no? La Iruela la acabó mi compañero que tiene Salvatierra, mi maestro, ya hace tiempo, en el año 2006, y dio unos resultados muy interesantes, porque gracias a las investigaciones pudimos determinar, se olvidan ustedes de esa torre, que el recinto es un recinto grande,
fue dotado de unas murallas de tapial para controlar el territorio, la posición que tiene la Iruela desde aquí es privilegiada. Se construyeron unas puertas muy complejas en todo, defendidas por varias torres, la inseguridad, el miedo, y bueno, con esta técnica constructiva que la estamos viendo por doquier, por todo lo que hemos adquirido. Son castillos militares, con una imagen militar, ¿vale? En las excavaciones confirmaron la presencia de aljibes, de dependencia como cuadras, como almacenes. Lo lógico que haya un castillo militar, no es un castillo palacio, ni mucho menos. ¿Vale? Todo eso lo ha ido, fue registrando y con esa reconstrucción en 3D se la traigo a colación para que ustedes hagan una idea de lo que había allí. Todavía queda mucho que hacer, porque se acabó una parte, todavía quedarán cosas que hacer. Yo espero que dentro de unos años se vuelvan a realizar más investigaciones y se puedan completar el engranaje de estructura y de la organización interna que tuvo esta fortificación. Hay quien habla de que dentro de lo que es el territorio del ayuntamiento, la población actual de Villacarrillo pues, fue una alquería y que tuvo una fortificación. Según José Antonio Barberá, ahí, en una zona, hubo una fortificación. Lápida, alguna epitafia ha aparecido en el entorno. Algo hay, como decimos, hay colillas, han fumado, ¿no? Pues algo hay de esa realidad. Pero, como no, las fuentes árabes nos hablan de una serie de sitios, ¿no? Maravillosos sitios como Innatural, con un emplazamiento estratégico que ya quisieran algunos tener, ¿no? Con una maravilla de sitio como es Fin al-Tulak. Y del cual he tenido la suerte de visitar recientemente unas conducciones de agua que alimentan a esa población y que no me cabe ninguna duda son islámicas. Están aprovechando un manantial que lo van a reconducir, que eran estas maravillas, estos túneles, y lo están sacando fuera de la muralla para abastecer a las comunidades, a los ganados, y como no, el sobrante va a regar una enorme huerta y la Torá es riquísima en este tipo de estructura, ¿no? Y como no, la suerte que tuvimos de estudiar un poquito, Quesada, una ciudad muy importante, marina, dice la fuente, Caisata, o también le llaman de Calat, Caisata, que Calat es también como si fuese un castillo, un refugio, una cultura de fortificación. Y se acuerdan ustedes del Toya, ¿no? Ahora la voy a crecer, porque por aquí voy a tener una cosa que puedo aprovechar. Utilizo esa base ya existente en la guerra de rebelión de los muladíes para crear una enorme fortificación que me permita conectar con todo el espacio de ese zona, de esta zona del Guadiana. Que se incluya y que se intisca. Madre mía, si castillo rompero hay, este ya se lleva la palma. Porque aunque estoy excavando ahora en la Peña de Marzo, estamos estudiando bien el Castillo Arena, es que es la cena. Porque subir aquí, si no es por la escalera actual, ahí no hay quien sube. Y tiene, aunque sea, parezca mentira, tiene estructura de fortificación de esta época. Se ven aquí muy bien en esta fotografía. Note, la torre de homenaje incluso está reaprovechando la estructura de fortificación. No habría torre de homenaje, olvídense de eso, de un recinto que defendería a todas las comunidades que vivían. Ojo, que en la ladera hay estructura de ocupación que rápidamente, en caso de peligro, se refugiarán en esta fortaleza y que cuando lleguen los cristianos las vamos a transformar por parte de nosotros. Y hay algunas torres que tengo mi ligera duda, pero no se ha excavado. Ese es uno de los problemas que tiene, me decía al principio, que tiene este territorio, que tenemos muy poquita investigación arqueológica con metodología arqueológica, ¿no? Tenemos nuestras dudas si esta fortificación de Nubla pudo ser o no una fortificación cristiana. Hasta que no le hagamos los estudios fundamentales, le hagamos los estudios, la vamos a dejar ahí. Y esta es la técnica que se fabrican en estos torres, estos castillos. Son como si construyéramos grandes bloques de piedra, pero hechos con cajones, en donde la cal, la arena, la piedra juegan un papel fundamental, porque cuando esto se endurece es como nuestro hormigón actual. Lo construye como la albañila, manda junta, pero claro, es que no estamos construyendo un ladillito, estamos construyendo pues, bloques, incluso empotrados como esta mesa, o quizás más largos, como estamos viendo en la Andújar, en la muralla de Andújar. Una técnica muy rápida que no requiere de ser un buen arquitecto, pero que da unos resultados preciosos. Y algunos de ellos, estas juntas, incluso las van dibujando, porque esto se luce, se van dibujando, y el enemigo cuando se acerca se cree que va a luchar contra una fortaleza de piedra. Y ahí también alguna empresa constructora mete la mano. Hemos visto fraudes muy importantes en algunas de las fortificaciones que estamos estudiando. Muy bien. Es el momento en que crecen más las ciudades. Esa inseguridad que le decía lleva a que muchos pobladores, pues lo que ha hecho el Land Rover con nuestros campos, yo le llamo que el Land Rover es el cáncer de los cortijos. En el momento que aparecieron los Land Rover, allí no se quedaba a dominar y todo se volvía, ¿no? Pues
pasa con eso. Aquí la inseguridad, en el momento del enemigo, hacía una y otra, que cansino, todos los veranos. Ahora era Fernando III el que le contaba el salmorejo. Venía a tomar sus salmorejos. Eso llevó a que la gente buscara refugio de las ciudades. Jaén casi triplica su tamaño, pero que crece Úbeda, que crece Baeza. Aquí tienen ustedes Jaén. Esto era Jaén en época de Mirar Califá. Esto es Jaén ya en época de Almohad, ¿no? Triplicar. Cambia la estructura de organización política, administrativa de la misma. Crece muchísimo. Y no me cabe duda que una de las ciudades más importantes del Alto Guadalquivir, que es Quesada, Marina Caixata, pues tuvo que desbordar esta primera muralla, convertirse todo ese primer núcleo en una alcazaba, y a partir de ese momento, aquí a los programas de Margarito, aparece esa muralla que fortificaría, como no, Quesada. Y llega la gran batalla, desmitificar la batalla, porque bueno, se ha mitificado muchísimo. La batalla trascendental aquí a partir de ahora ya se acabó dando, pero no se acabó dando. Se acabó, se sembró la base de la destrucción del Imperio Almohade, que tampoco fue así. Al-Ándalus no siguió, sino el reino nazarí, ¿dónde está? ¿Dónde está montado en nuestra frontera? Fue un duro golpe que ya le llevó a la Almohade a no poder reclutar ejércitos tan numerosos como los que participan aquí. Ojo con la fuente, porque la fuente hablan de cientos de miles de soldados allí, y allí no tenemos sitio. Ahora estamos teniendo una buena batalla y allí no tenemos sitio para tanta gente. Es más, si me dicen ustedes que en la mesa del rey está el campamento de los cristianos y hablamos de 80.000 efectivos, soldados, no lo que vienen detrás, esta gente come, bebe y tiene otras necesidades. A mí se me están despeñando los soldados por allí, no hay sitio para tanta gente. Tampoco me creo que Alfonso VIII y su partidario, que meses antes, o años, habían estado peleando por la frontera, convivieran en el mismo campamento. Esas son cuestiones que nos hacemos arqueólogos y nos preguntamos, ¿no? Pero lo que decía, después de esta batalla, a partir de ese momento, Al-Ándalus está abierto a la expansión cristiana, y nuestro Alto Guadalquivir se va conquistando en varias fases. Ahí tienen un trabajo que publiqué con mi compañera Eva María Alcázar, que nosotros entendemos solo la fase de conquista. El territorio al que nos estamos refiriendo estaría situado en la tercera fase, ¿no? Después de esa campaña, que ahí lo tienen ustedes, lleva sistemáticamente Fernando III anualmente. Y si la etapa fue en 1912, pues ya se pueden ustedes ver que en 1960 y tanto están construyendo ya Cádiz. Es decir, ya se han preguntado, en 50 años no hemos preguntado en la Baja Andalucía sin ningún tipo de problema. La frontera se va a establecer en un frente montañoso que impide por la facilidad de movimiento de los ejércitos cristianos musulmanes, ¿no? Que es la Sierra Sur y Sierra Baja. Y a partir de ese momento entramos en lo que mi compañera y querida amiga Adela nos explicaba, ¿no? Cómo Fernando III, un rey inteligentísimo, lleva a cabo la organización de ese enorme espacio que ha conquistado recientemente. Es consciente, y lo estamos viendo en todas sus fronteras, es consciente de que no tiene la capacidad militar para frenar la posible reacción de los musulmanes. Y opta por un experimento que, bueno, ya viene haciendo desde hace tiempo, y es crear unas demarcaciones territoriales en fronteras que sean capaces, pues, de servir de colchón por si los musulmanes reaccionan. ¿Y a quién va a poner ahí? Pues va a poner a los que están mejor preparados, ¿cómo no? En el extremo va a poner a las órdenes militares, que son los ejércitos de élite, por llamarlo de alguna manera, de esa época, ¿no? Va a meter también, si se lo imagina, algunas órdenes militares, a Santiago de Calatrava, pero también mete a algunos señores que han ido ayudando a la conquista. A veces son señores territoriales, es decir, el territorio pertenece al rey, la jurisdicción del rey, pero el usufructo, por llamarlo de alguna manera, el arrendamiento, lo cobran ellos. Sospechamos que el señor de Joda es uno de ellos, el señor de los táticos de Torre Perojil, creo que también son señores territoriales, no llegan a ser todavía, en este momento, señores jurisdiccionales. Pero los territorios de frontera son más largos, y ahí el arzobispo de Toledo, gran partidario de Fernando III, como no, va a recibir premio sí o sí, y el adelantamiento se lo van a dar a él, que también tiene su ejército y pelea, como él sabe, ¿no? Y el territorio interior pues, lo va dejando para los grandes concejos. Pero Fernando III no es tonto, porque se da cuenta que si cerramos la frontera, los que van a expandirse a partir de ese momento van a ser las órdenes militares, el adelantamiento de los señores. Y dejan los pasillos, ¿lo ven ustedes en blanco? Ahí tiene acceso directo, pero Úbeda y Baeza tienen
pasillo para llegar a la frontera y continuar la expansión de la tierra del rey. Y al mismo tiempo pues, apacentar la capacidad militar ibérica de algunos de los que vienen en V de cabeza. ¿Vale? La pinza la lleva dentro. Fernando III va cerrando todo ese territorio hasta asfixiar las ciudades más importantes de su reino, que es su lugar de nacimiento, Sajona, y Jaén. Y le va cerrando todo el espacio hasta que en 1946 no conquista Jaén, le entregan Jaén. Le entregan después del pacto, que lo convierte en vasallo, que lo obliga a participar, Muhammad I participando en la guerra contra los musulmanes, porque es vasallo del rey, a pagar un pingo capital, bueno, de estar al servicio de su señor. Si usted dice que vamos a la guerra, yo voy a la guerra, no me entienden nada. Bueno, y aquí llega la creación del adentramiento. Aquí me tienen un plano que publicó María del Mar Guzmán hace tiempo, que ahora llega aquí hablando, yo, y que, bueno, es lo que recibe, van a recibir los obispos de Toledo y se va a construir. Ojo, ahí hay unos cuantos castillos, hay muchos más, que a veces no aparecen en la fuente y que no sabemos cómo se llamaban, y otros que aparecen en la fuente pero no sabemos dónde están. Hay muchos más, aquí queda mucho trabajo, porque este mapa, donde se ve esa amalgama de puntos, a buen seguro se podían, yo diría que casi duplicar. Si me apretáis, yo diría que era casi, se podía duplicar. Y hay una serie de años, de episodios muy importantes para el adentramiento. 1924, que Sara es arrasada. Me decía mi amigo José Crespo, que está aquí escuchándome, que él ha conocido algunas de las grabaciones que se han hecho aquí en la zona y confirma que ha habido niveles de arrasamiento de ese episodio tan destructivo. Eso sí, cuando arrasaron Quesada, el pánico tuvo que ser terrible porque muchas de estas fortificaciones se abandonaron de manera rápida y fueron a buscar puntos de defensa mucho más importantes, mucho más resistentes, ¿no? Ahí hay una serie de fechas en las que se va produciendo la conquista y la cesión de todas esas fortificaciones que nos vienen citadas. ¿Y cómo es la primera organización, la primera configuración? Cómo se configura el alfoz de Quesada, cómo se configura el alfoz de Iratalá, como también el alfoz de Cazorla, con las aldeas que le van asignando los diferentes obispos. Aquí queda mucho que hacer. Los archivos, no se crean ustedes que están completamente ya explotados. Hay mucha documentación que todavía tenemos que rastrear y que nos dará sorpresa, sí o sí, a buen seguro, como lo va a hacer el trabajo del campo de arqueólogo, ¿no? Y cómo no, ustedes tienen la suerte de tener dos maravillosas fortificaciones que, por desgracia, pues están en un estado un poco peculiar, vamos a dejarlo ahí, es peculiar, pero que están, una de ellas sobre todo demandando urgentes actuaciones para continuar. Yo no voy a hablar de su tierra, el castillo es un castillo eminentemente construido por los cristianos, posiblemente sobre estructura de fortificación, si excaváramos lo veríamos. Hay una excavación de mi compañera Juan Nicano y de José Luis Serrano que hicieron en el castillo, que fueron prácticamente, ahora se van a traer, 2 sondeos, que encontraron una serie de estructuras, pero poco más. Allí hay un trabajo de desescombro, de limpieza, para poder llevar a cabo los trabajos. Y yo no descartaría hacer una protección electromagnética, porque nos permitiría jerarquizar, priorizar o planificar mejor la organización, ¿no? Es un castillo que, como ves, se está adaptando a la orografía del terreno, ya no es tapial, ¿lo ven? Ya es mampostería. Eso quiere decirnos que cuando se construye ya hay un arma muy destructiva que se está imponiendo en lo que es los aspectos bélicos, que es la artillería, una artillería muy primitiva, pero que es demoledora y destruye con mucha facilidad toda esta estructura de tapial. Y que, bueno, ahí tienen ustedes algunas de las fotografías que hice hace ya unos años, que recogen cómo es, incluso aspectos más bien señoriales que militares, pero todavía la imagen que tienen estos castillos, si lo comparamos con otros, es un aspecto evidentemente creado para la defensa, para la guerra. No se olviden que las fronteras están muy cercanas todavía, ¿no? Que se adaptan hasta la, no sé, hasta la exageración sobre la orografía del terreno, que aprovechan todo el escarpe para acentuar más aún esa inexpugnabilidad, y que tiene estos espacios ajardinados, o asalvajados, yo no sé cómo decirlo, claro, ajardinados o asalvajados, no sé cómo llamarlo, pero que vamos a dejarlo más barato. Admitamos barco como animal.
Ahí tenemos algunos lugares que podrían perfectamente recuperarse e integrarse dentro de visita, porque, bueno, las excavaciones que hizo José Luis Serrano, Juan Carlos, así me lo confirman, apareció una serie de estructuras, de elementos que habrá que seguir explorando. Mañana vengo con un técnico de cultura, entiendo que tendremos que ver algo, porque puede ser que la delegación o el consejero de cultura invierta algún presupuesto en esto, no lo sé, mañana lo contaré, pero tendré que venir mañana por la mañana. Y la otra joya, que sí que hemos hecho un presupuesto para la delegación de cultura, y me consta que quieren empezar a hacer estudios, bueno, hay ya hay algunos trabajos muy sencillos, no tampoco se complica mucho la vida, como es de Bastos, de 2013, que nos define la formación de ese castillo, que a buen seguro es islámico, pero que se le van añadiendo una serie de elementos que refuerzan su capacidad militar, sobre todo para salvar la espalda a Cazorla, al castillo de la Guerra, ¿no? Esa torre pentagonal en proa es una torre muy interesante, como bien reflejó Juan José López, que fue un arqueólogo que estuviste trabajando aquí en Cazorla, que fue un estudio muy interesante de cómo es este castillo, cómo se organiza, hizo una protección, levantó los análisis LIDAR para poder determinar la estructura que envuelve dentro de ese conjunto. Unos trabajos muy interesantes que habrá que acometer, que habrá que hacer. También la memoria para la conservación de Puerto Valores, tanto del castillo de la Niebla como el de las 5 esquinas o Salvatierra, que hicieron los técnicos del ayuntamiento, pues una maravilla, es un documento muy bueno, con un montón de gente que participó ahí, que no debe quedarse en un cajón, sino que debe de volver a retomarse, porque ellos vieron muy claro las patologías, los problemas que tenían. Ellos unos problemas enormes, y siguen teniéndolos, porque no se ha hecho nada todavía, ¿no? En muchos de estos sitios están en este estado porque los propietarios son privados y no invierten. Pero cuando hablamos de bienes públicos, es el responsable directo de la administración pública y debemos salvarlo, ¿no? Y hay una serie de elementos que yo creo que con un poquito de esfuerzo podrían recuperarse. No va a ser. Además, en esa memoria incluso se preparó un boceto, ya lo tienen dibujado por los técnicos, cómo sería la organización en visita, la puesta en valor, la museografía, con un contenido, una investigación contundente que pueda explicar qué era aquello, cómo funcionaba, cómo se articulaba. A través de los alarmes podemos explicar perfectamente qué es lo que había dentro de ese jardín que tienen en el castillo de la Niebla. Cinco Esquinas, ya lo ven, adolece de unos problemas. Yo no sé cómo estaban por aquí ustedes de expolio, pero en muchos de estos sitios los expolios han considerado problemas muy serios. Y me vuelvo que esas destrucciones, esos expolios de mampostería, de sillarejo, en muchas de estas esquinas se deben, en base no a utilizar material de construcción para otros sitios, sino más bien a búsqueda de tesoro, que no entiendo el objetivo que tiene. Pero tiene una serie de problemas que se pueden solventar con un estudio muy riguroso, que bueno, estamos desde la Universidad estamos dispuestos a llevar a cabo sin la esa sala, que decía, por desgracia tampoco ha sido muy investigada. Hay un par de excavaciones arqueológicas en su casco histórico. Yo tuve la suerte de hacer este estudio, participar en este estudio, que nos limitamos a reconstruir, a localizar algunos de los elementos defensivos que envuelven a esta ciudad, y tuve la suerte de coordinar una excavación arqueológica que hicimos en la calle del Cinto. No dio un buen resultado, pero bueno, es lo que nos salió. Estábamos casi ya extramuros, por lo menos en la zona de la Cazaba, y no nos dio mucho resultado. Pero José Creto me dice que también en la zona de Quesada se han hecho operaciones muy interesantes, un material muy interesante que habrá que retomarlo. Ahí tienen ustedes algunas de las imágenes de esas murallas ya de mampostería, no de tapial, que defienden la población antigua de Quesada. Podemos seguir mostrando la ciudad. Por desgracia tampoco se escapó mucho en el lugar, que tiene unos elementos paramentales muy interesantes y que muy seguro que pueden arrojar una luz bestial sobre la historia de esta localidad, ¿no? El castillo ha sido restaurado, no sé si lo han visitado, tiene una restauración que ha venido a enmendar un poco el destrozo que ya se hizo con el derecho de seguridad de vivienda. Es un problema, se conservan muchas cosas, pero también otras se cumplen. Y la Iruela, como le decía, tiene una fase cristiana, ¿cómo no? Pero la tienen ustedes, una panorámica que me encanta de todo el conjunto, de la perspectiva del control militar que tiene, pero la Iruela se ciñe en la construcción que lleva a cabo los después a construir esas torres, vigías, esas torres atalayas, que ayuda o permite comunicar directamente con todas las fortificaciones que tienen en el entorno.
todo está muy bien protegido. Pisca, ya demostraba antes, la estructura de fortificación, cómo a partir de ese momento construye, es decir, que estamos haciendo el mismo modelo. En este caso también incluso las murallas fueron consolidadas. Y una serie de fortificaciones que van jalonando este espacio, muchas de ellas controladas. Hay casos muy interesantes, genuinos propios de esta zona. Por ejemplo, esta es la aldea de Mingopliego, que es el origen de Villacarrillo, donde lo que hace Juan de Elvira sencillamente es techar el castillo. La iglesia la construye dentro del castillo, el patio de armas es la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen ustedes los elementos de fortificación que todavía se pueden observar, se pueden ver dentro de esas paredes de esa iglesia. Aquí tienen ustedes la sacristía, las zonas de elementos de fortificación que se conservan. Torres, adarves, zona de adarves cubiertos, saeteras, aspilleras, que nos están diciendo que aquello no fue, por lo menos, una iglesia a los ángeles. Ojo, que el hotel no nos llevó a la gran sorpresa de que siempre hemos estado hablando de un castillo y aquí lo que hemos acostumbrado es una iglesia fortificada. ¿Por qué esta no puede ser? Porque tiene altas hostiles. Dentro de la iglesia, en el fondo, los grupos de teólogos muy buenos de Emilio Carrillo consiguieron documentar este aljibe dentro de la propia iglesia. Pero tenemos lugares como este, la Moraleja de Villanueva del Arzobispo, ¿no? Donde el aspecto de iglesia fortificada que tiene es impresionante. Estamos hablando de cosas con doble uso. Matamos dos pájaros con el mismo tiro. Y como no, también la Fuensanza, ¿no? Otro santuario que tiene un aspecto militar, sobre todo cuando lo visitan ustedes por fuera, pero cuando lo visitan ustedes por dentro, todavía más apabullador, esa imagen de fortaleza que tiene a priori este edificio religioso, ¿no? Y podríamos seguir mostrando imágenes de todas estas fortificaciones, y me estoy dando cuenta, que enjalonan este territorio y que, como ven, todas están esperando acciones de investigación y de puesta en manos, ¿no? Y, bueno, terminaba con eso, pero voy a tener un poquito más de astucia y le quiero mostrar algo que no tienen ustedes, pero no tienen ustedes porque estos castillos no se construyen en esta zona. Son los aspectos que pasaron de tener un aspecto militar a un aspecto residencial. Esto es Castellanes San Esteban, actualmente es el ayuntamiento municipal. Allí hubo una fortaleza, el castillo de Pallares, propiedad de los Rodríguez, que hemos documentado sus excavaciones en aljibe, el foso defensivo, su torre de homenaje. Y lo que hicieron los señores de la vida cuando reciben esto es convertir su castillo en un palacio. ¿Cómo lo hacen? Pues muy sencillo. Fíjense lo que hacen. Elevan las murallas, abren ventanas en las murallas, los castillos dejan de funcionar, y todo con un objetivo muy claro, y es crear una residencia que rápidamente engalanan con esa puerta monumental que se abre a la plaza, el símbolo del poder, con su carnet de identidad, su número de carnet de identidad Ríos, y que además, en torno a un patio en el que se conservaba las columnas, organizan una residencia. Es decir, entro en un palacio, como si entran ustedes en el Palacio Carlos V, un palacio fortificado donde en torno a ese palacio se organiza la estancia de un señor. Esto es Alcaudete, una fortificación islámica en manos de la Orden Militar de Calatrava, ¿vale? Esto es lo que hacen los calatravos, los musulmanes, y los calatravos van a construir esas fortificaciones. Pero también tiene una etapa, que es una etapa señorial, y voy terminando. Esta sería la imagen que tendría el castillo de Alcaudete, el castillo militar, ¿ven? Como lo que tienen ustedes por aquí. Toda la apariencia que tenemos es esto, pero que, bueno, ese sería un castillo de una orden militar, con su iglesia, con sus zonas donde están su reflector, su capitular, pero estos señores, lo primero que hacen cuando llegan, ¿se acuerdan ustedes de lo que me mostraba antes en castellano? Pues colocan en la puerta del castillo para colocar sus escudos de armas, su carnet, ¿no? Pero es que habilitan una serie de estancias, van compartimentaciones, hasta que dentro de ese castillo, y gracias a la investigación arqueológica, así lo hemos podido demostrar, localizamos su área de servicios, la zona por donde el que viene a servir la mesa tiene que pasar para llegar a la zona del palacio, la escalera por donde todo noble que viene a visitar el castillo tiene que entrar, y cómo van pasando por dependencia hasta alcanzar la zona más noble, ¿vale? Que es esta, la zona donde se encuentra un palacio de reflectista. Hemos cambiado de imagen, porque de eso que veían antes, ¿no? Ojo, con muchos castillos que estamos acabando la campiña,
que lo que nos están confirmando es que dentro de esa amalgama, esa macla de edificios, lo que estamos encontrando es esas reestructuraciones para convertir muchas fortalezas en castillos. Y hay muchísimos de ellos en el Alto Guadalquivir, por eso, muchos de ellos están en ruta de castillos. Y las joyitas, esto no lo tenemos por aquí, porque los joyitas podemos hacer. En los Francisco de los Cobos, que está hablando Adela de él, de personaje, el señor de un enorme mayorazgo en la zona de la Loma, construye esta maravilla, que aunque es propiedad privada, se puede visitar, y esta, que gracias a la excavación arqueológica hemos podido entender lo que hace Francisco de los Cobos con un gésim islámico para convertirlo en una residencia. Pues muchísimas gracias por su atención, y yo aquí con ello termino. Espero no haber estado. Juan Carlos, no solo no nos has defraudado, es que hubiéramos estado toda la tarde aquí escuchándote, porque siempre que asisto a una conferencia suya no salgo como el que sale de una conferencia, es que es un máster, lo que nos ha dado un máster de fortificaciones. Enhorabuena y desde luego magnífico, maravilloso. Nos pide el alcalde la palabra voy a pasar ahora al siguiente conferenciante, pero quería hacer una intervención. Sí, es solo un minuto. Es en relación a lo que estaba comentando Juan Carlos con respecto a los castillos y precisamente por lo que estaba diciendo por el castillo de la Allende y el castillo de Salvatierra, yo quería trasladar el magnífico, bajo mi punto de vista, también es verdad que uno tiene las limitaciones que tiene con respecto a entender la calidad de ciertos trabajos, pero cuando en un documento técnico han estado trabajando durante 2 años, 2 historiadores, arqueólogos, ingenieros de camino, topógrafos, arquitectos y aparejadores para identificar la situación con las limitaciones que tenemos del castillo de Salvatierra y del castillo de la Hiedra, y que pudiéramos elaborar un documento del que tienes ahí esa información. Se ha hecho en este ayuntamiento, se ha hecho por personal dirigido por funcionarios públicos de este ayuntamiento, en este caso Javier Tallante en su momento como arquitecto técnico municipal, y con personas que han estado trabajando como becarios a través de becas Ícaro, alumnos vuestros, que teníamos durante buena parte del año colaborando con este ayuntamiento, y también ya con profesionales contratados por distintos programas de empleo. Aprovechamos esas fuentes de financiación para trabajar en la elaboración de estos documentos. Y con esto, durante los años 2017 y 2018, durante esos 2 años, se trabajó en ese documento. Llegó a haber una planificación de obra en 2 fases, con 1,5 millones de euros, 750.000 euros para cada uno de los castillos, con el 1% cultural. Bueno, yo digo lo que estabas tratando tú antes. Ojalá esto podamos de alguna forma sacarlo adelante, pero sí quería trasladar, bueno, pues, el trabajo que muchas veces se queda en los cajones, no porque no vemos las cosas no porque no hayan tenido una intensidad durante mucho tiempo para que puedan funcionar, sino por otras circunstancias. Me ha agradado enormemente poder ver parte de esa documentación en esta presentación, porque al menos sí vemos que el trabajo que se hizo por estos magníficos trabajadores, magníficos profesionales, no ha sido en balde. Y sería por mi parte una desfachatez, por no decir no hacer alusión a ese trabajo que conozco. Y puede seguir sumando. Y ese trabajo buenísimo que podía haber perfectamente ejecutado con el presupuesto que se barajaba en el momento. Se podía haber perfectamente. Bueno, pues gracias. Y gracias a estos muchachos. Enhorabuena. Y que haya éxito, y que eso ya Juan Carlos vamos a pasar al siguiente ponente de la tarde, que como tienen en el programa, el don Juan Antonio Bueno Cuadros, cronista oficial de Cazorla, que hablará de leyendas cazorleñas y de su adelantamiento. Presentar a don Juan Antonio Bueno Cuadros, quien le habla cuando
es cronista y lo conocen perfectamente y saben de su afán, de su trabajo y de su interés por todo lo que tiene que ver con Cazorla y su entorno, pues a lo mejor es muy pretencioso. Solo voy a dar unas pinceladas, ya partiendo de la base de que todo lo que yo voy a decir ustedes lo conocen. Pero bueno, es de protocolo y de cortesía hacerlo. Y después ya le escucharemos. Don Juan Antonio Bueno Cuadros, maestro, licenciado en Filosofía y Letras, sección Historia por la Universidad de Granada, diplomado en estudios avanzados con suficiencia investigadora a través de la UNED, en cuya facultad cursó la docencia del doctorado dentro del programa Sociedad y Política en la España Contemporánea. Ha pasado su vida vinculado a la enseñanza primaria y secundaria, ha desempeñado cargos de dirección y de responsabilidad en distintos niveles educativos. Durante unos años, entre 1979 y el 2008, dirigió la revista Anuario del Adelantamiento de Cazorla, que recoge estudios especialistas sobre cultura, historia, arte, costumbres de Cazorla y su comarca, también sobre el Parque Natural. En su página él mismo ha publicado una historia general de la ciudad, aproximación a la historia de Cazorla y su comarca. Ha publicado numerosos artículos sobre Cazorla y el señorío eclesiástico del adelantamiento. No voy a detenerme en mencionarle todas las actas en las que aparecen estos trabajos. También tiene un trabajo interesante sobre Cazorla en el siglo de oro, sobre la Semana Santa cazorleña, y ha colaborado también en un trabajo interesantísimo que publicó Diario Jaén, Pueblos y Ciudades, de Diario Jaén. Coordinó un congreso de cronistas oficiales que se celebró en Cazorla en el año 2009 y fue además responsable de que se publicaran su acta. Autor de la obra de investigación Cazorla de Villa Ciudad del año 2012 y es coautor del libro Cuento y leyenda de la Sierra de Cazorla, del que hoy nos va a dar algunas pinceladas. Se ha implicado en recuperación de patrimonio histórico documental del adelantamiento de Cazorla, investigando en archivos de Toledo, Catedralicio y Diocesano, en el Histórico Nacional, en la sección Nobleza. Mañana va a tener ocasión de conocer a la sección Clero, a su director, un gran amigo. También ha hecho un gran trabajo de localización y digitalización de fondos documentales y una labor muy importante en la dirección del archivo municipal. Enhorabuena, compañero y amigo, por esa tarea y por esa vida también aprovechada al servicio de una población. Supongo que te sientes hija adoptivo, ¿no? Como yo de Úbeda, te lo mereces. Y nada más, vamos a escuchar su intervención. Muchas gracias. Gracias, Adela. Muchas gracias, Adela, al Instituto de Germenses, a todos los que han hecho posible que se celebren estas jornadas. Que agradecemos los cazorleños, y yo sé que a la cabeza del león está el alcalde, que ha peleado muchas cosas, aunque algunas no han salido, pero bueno, hay que estar ahí, hay que estar ahí. A mí me ha respondido hablar de las leyendas, y la verdad es que yo lo traté esto en un libro, pero era para, nos pidió la editorial que fuera, digamos, de divulgación al público general. Cuando se me encargó esta ponencia, pues lo abordé el mismo trabajo, pero desde el punto de vista más antropológico. Y bueno, me he llevado sorpresas. He llevado sorpresas en algunas de las leyendas. Lo que haré será hacer una pequeña introducción de la importancia de las leyendas y luego leer algunas y mostrar algunas sorpresas que me he llevado después de trabajar en la publicación del primer libro, pues sobre como el caso de la Virgen de la Cabeza o de la leyenda de San Isidro. Como sabéis, las leyendas son relatos que nacen de la oralidad, que se transmiten oralmente, sobre todo en aquellos tiempos en los que todavía no nos apedreaba dentro del salón
la televisión y se transmitían de padres a hijos, de gente más vieja, más joven, y allí desfilaban envueltos en el misterio, desfilaban sucesos de personajes, lugares mágicos, en los que se veían reflejadas pues, todas las preocupaciones del hombre de épocas anteriores y posteriores. Con el tiempo, la leyenda de un lugar, o por ejemplo aquí la Virgen de la Cabeza, o San Isidro, han ido conformando lo que los antropólogos llaman el imaginario colectivo, que enriquece un patrimonio muy especial, que no es tangible como el que ha expresado tan brillantemente Juan Carlos, sino que es un patrimonio cultural inmaterial, pero que ha llegado incluso a contribuir, como ocurre con ciertas tradiciones religiosas, a la formación de la religiosidad popular de estos lugares. Y en algunos casos estas leyendas han alcanzado el imaginario colectivo de un pueblo, enriqueciendo así su patrimonio, como decía, inmaterial, y llegando incluso a contribuir, como ocurre con algunas de estas leyendas que ahora leeré, a la formación de la religiosidad popular de estos lugares. Pero empezaré por una leyenda que es el buque insignia de Cazorla, la Tragantía. Es una leyenda a la vez histórica y mágica, pero también podríamos situarla, otra vez tengo que aludir a Juan Carlos, en una leyenda de frontera, que en esos años en los que ya se estaba presionando al territorio andalusí los cristianos. Yo la voy a leer porque creo que merece la pena leerlo con detenimiento. Decía así, que al pie de la empinada cuesta que corona el castillo de las 5 esquinas, se levanta el de la Hiedra, una fortaleza amurallada con almenas y torre cuadrangular, que era el corazón de la Cazorla mora y albergue de un reyezuelo musulmán y su única hija. Avanzaba al siglo XIII y el ejército castellano acometía con decisión el suelo de Al-Ándalus. No descartaba el rey moro, que así se le llama, entre los azoreños, no descartaba, digo, un posible ataque cristiano, pero confiaba que en el caso de que fuera ocupada la fortaleza, no sería transitoria, como había ocurrido otras veces con Quesada, que había sido tomada, dejada muchas veces. No obstante, como cautela, dispuso que la familia del lugar abandonase la fortaleza, que abandonase las arquerías de los alrededores, tomasen cuantas bizallas hubiesen y, digamos, emigrasen al menos temporalmente. Pero le preocupaba sobre todo al rey moro los riesgos que podía pasar a tener su hija si se unían a los evacuados. Entonces, atormentado día y noche por tan penoso dilema, pensó que la mejor solución para salvaguardarla sería ocultarla en el castillo. Con la agitación que imponía la noticia de un inmediato ataque cristiano, la encerró en una oculta estancia subterránea.
provista de alimentos, atuendos y demás enseres necesarios para valerse mientras durase el tiempo del imaginario encierro transitorio. Pero el rey no llegaría a rescatarla. Encontró la muerte aquella madrugada defendiendo el castillo de un sorpresivo y cruento ataque cristiano, atravesada su garganta por una flecha sin poder advertir a nadie del encierro de la princesa. Amanecía un 24 de junio, día de San Juan para los cristianos. Oculta en el lóbrego subterráneo transcurrieron los días, las semanas, los meses. En la sempiterna noche de su entierro, su cuerpo, otrora joven y hermoso, fue sufriendo una lenta y paulatina metamorfosis hasta tomar la textura pegajosa del reptil y transformarse finalmente en serpiente. Germinó así la tragantía. Cada noche de San Juan reaparece cantando vengativa y amenazante a los hijos de los cristianos: yo soy la tragantía, hija del rey moro, el que me oiga cantar no verá la luz del día ni la noche de San Juan. La leyenda, aparte de su belleza, concluye de manera cruel con el abandono de la joven atrapada en la mazmorra durante un interminable tiempo oscuro y vacío dentro de un inframundo que podía ser como el Hades y la negrura perenne del Edén. Un vacío roto únicamente la noche de San Juan, cuando lanza su amargo y temido canto, del que hay que protegerse como Ulises de las sirenas. Por eso las palabras, los padres los acostaban a los chavales antes de la medianoche. Aunque se trata de una leyenda, no se fiaban que pudiera llegar a sus oídos y a los oídos de los chavales la justiciera voz y cavernoso tono de la tragantía con su amenazante cantilena. Hasta aquí la leyenda, pero la leyenda tiene también algunos epígonos que tengo que referirme. La Rosaura, la leyenda de Rosaura de Ibera, o la leyenda de la encantada Enteana, sobre la que no me voy a entender por razón del tiempo. Paso a continuación, para variar un poco, a una leyenda que también puede ser de frontera y que es histórica, y que todos los cazoleños también creo que la conocen: el puente de la Serrería. En la cabecera de Guadalquivir se levanta un viejo puente de un solo arco sobre uno y otro costado de la cárcava labrada por la corriente en su lecho calizo. Es el puente de la Herrería. Consumía sus años el siglo XV sin que Isabel y Fernando hubieran coronado la conquista definitiva de Al-Ándalus. Hasta Cazorla llegó el rey católico para revisar el conjunto de su fuerza en un alarde general previo a la ofensiva hacia el reino nazarí. Concluida la inspección, partió Fernando hacia Castrillo y Baza. Semanas después le sigue la reina, cercana siempre en los asuntos de Estado. El empeño de culminar la conquista obligaba a remontar la Sierra de Cazorla
por uno de los sitios más difíciles del Alto Guadalquivir. Cuando los zapadores deciden el punto adecuado donde se va a construir un puente, se encuentra con un obstáculo imprevisto. Venían las aguas algo enturbiones y algo crecidas por una tormenta de la madrugada anterior. De manera que una primera plataforma de madera que levantan los portoneros y los jarifes cedió arrasando los pilares y el ensamblaje construido. Al llegar la reina Isabel, con el resto de la tropa, tampoco puede hacerlo. Aunque Isabel calla, se muestra inquieta y ansiosa por reunirse con su esposo en Baza, y así lo reciben los caballeros más allegados de su escolta, que reunidos en urgente conciliábulo discuten el modo de continuar la marcha cuanto antes. Por fin acuerdan que van a cometer la obra y que van a levantar un puente de piedra. De manera que llegada la noche y alumbrado por los hachones, impregnados de la resina de los pinos, las menadas que antes eran tan aguerridas en la batalla, ahora se valen de punteros, uñetas, mazas, picolas y plomadas para que su señora pueda proseguir la marcha y reunirse con su esposo. Cuentan que el esfuerzo y diligencia de los caballeros, jinetes y peones afanados en la construcción del puente se vio asistida por una fuerza de inexplicable y mágico origen. De tal forma que la obra quedó concluida al alba de la mañana siguiente. Al retomar la marcha, cupo a la reina el privilegio de ser la primera en cruzarlo. En julio de ese año, de 1489, los ejércitos cristianos se encuentran ya establecidos cerca de Baza. 3 años más tarde se entregará a Granada. Esta leyenda, he encontrado referencias históricas en un cronista, Francisco Enrique de Jorquera, que recoge incluso la fecha y, en fin, con exactitud, y recoge y da detalle de manera encarnada de los ejércitos que se reunieron en Cazorla. Y como decía antes Juan Carlos, que yo no sé dónde lo metería, porque no digo los números, porque los números quedan de jinetes y de peones y de infantes, era para llegar de aquí a Úbeda. Pero en fin, creo que algún romántico, leyó esta crónica o alguna otra crónica de los reyes católicos que tenían sus cronistas pagados por ellos, claro, y en fin, sea como fuere, la tradición oral ha sabido unir aquí la graciosa traza del puentecillo en pleno corazón de la montaña y la fidelidad de unos vasallos asistidos por la providencia en una leyenda que ya forma parte de nuestro patrimonio cultural y material, que también es importante. No quiero extenderme, pero hay otro grupo de leyendas que son de carácter mágico, aunque también estén ubicadas en lugares que todo el mundo conoce dentro del adelantamiento. Se trata de las leyendas marianas.
es decir, la devoción a la Virgen María. No cabe duda que estas leyendas marianas han influido, incluso creo que la formación de la religiosidad común de los andaluces. Una religiosidad que se define por una fuerte identificación local y por la creencia ferviente en la protección de la Virgen frente a la desgracia del mundo, enfermedad, pobreza, etc. También han contribuido este tipo de leyendas y de religiosidad a extender y poner en valor entidades tales como cofradías, hermandades, romerías, ritos, folclore, hasta el punto de que los lugares de culto no solo convocan la presencia de fieles del entorno, sino también de visitantes foráneos, dando lugar a un modo de turismo religioso y festivo. Pensemos la Virgen del Rocío, la Virgen de la Cabeza de Andújar o también de Cazorla, que reúne a mucha gente que no son comarcas. De la Virgen de la Cabeza, precisamente, me voy a ocupar a continuación. Y aquí, si toca tiempo, espero que sí, no quiero aburrir al personal, confesaré estas cuestiones que han surgido en esta segunda inclusión que yo he hecho a la leyenda, que no es ni mucho menos mi especialidad. Yo, pues, ya habéis leído el currículum muy generoso y últimamente yo he venido trabajando más en cuestiones de archivos con José María Crespo, que está al fondo, y también con Juan Ruiz, que creo que estaba por ahí. Pero he conocido un mundo distinto y maravilloso. Veamos la leyenda de la Virgen de la Cabeza. En los arrestes pedregales arriba de Cazorla, al pie de la peña de los Halcones, pastaba el rebaño de un pastorcillo una mañana de primavera allá por el siglo XIII. A la tarde, la fina brisa matinal mudó en bocanadas de viento oscuro y novarro. El zagal comprendió enseguida que se aproximaba la tronada. Llamó a los perros, cogió el zurrón, reunió el rebaño y lo llevó entre alaridos, golpes y pedradas a las calles oscuras. Un laberinto de enormes rocas capaces de prestar algún resguardo. Los relámpagos y truenos se multiplicaron y el cielo comenzó a descargar gruesas gotas que avivaban el olor a tierra mojada, mezclada con aromas de la sierra. Era la tormenta y el rayo. Bajo el escaso refugio de una oquedad pétrea, el pastorcillo se encomendó a la Virgen en un repentino y fulgor rayo de luz. Pudo ver como frente a él y bajo una piedra resquebrajada por el rayo irradiaba un halo luminoso que emanaba que salía una preciosa virgencilla completamente dotada de todo y vestida completamente. Y ver la aparición, pues asustado y un poco aturdido, corrió el pastorcillo a la
villa a comunicar la noticia. Llegó un balbuceante y nervioso que intentó aquí explicar el suceso. Asentaba la calma un grupo de vecinos que dicen en los lugares señalados, pero allí no hay iglesia. Pronto se conoce la realidad. La aparición era cierta, pero la Virgen se la había llevado a algunos lugareños de la cercana villa de la Iruela, donde pretende levantarle una iglesia. Aquí hay que pedir perdón a los de la Iruela. Sin embargo, ocurría que cuando la obra de los irolenses, que así se les llama, alcanzaba la techumbre, se desplomaba, lo que tuvo lugar hasta 3 veces, arrastrando en el último intento al maestro Arife, que muere sepultado entre los escombros. Desde entonces, los vecinos de Cazorla deciden edificar un templete muy cerca del lugar de la aparición, y la obra se concluye sin quebranto alguno, y hoy se venera en ella la Virgen de la Cabeza, que es la patrona de Cazorla. Pero aquí creo que me da tiempo de esta segunda aproximación que yo he hecho a las leyendas, un poco más ilustrado. Hay 2 cuestiones que concitan mi atención y creo que también. Primero, estudiando la historia del adelantamiento y la de Cazorla y la de la Iruela, el relato permite imaginar que en el rapto de la Virgen por los vecinos de la Iruela se evocan lejanas disputas entre ambas poblaciones por la voluntad de la Iruela de ser villa autónoma y no aldea de Cazorla. La inquina entre ambos vecindarios por esta cuestión y por otras de límites fue creciendo hasta desembocar en un enfrentamiento armado y sangriento en 1375. Poco después, Toledo confirmó el villazo a la Iruela, es decir, alcanzaba lo que hoy entenderíamos como su independencia con respecto a Cazorla. Independencia que todavía late en el espíritu de todos los filipeños. El archivo diocesano de Toledo, donde exploramos 2 años con José María, que después aquí presente, conserva la solicitud que hacen varios vecinos de la Iruela ante el arzobispo de Toledo en 1627 para edificar una ermita y fundar una cofradía de la Virgen de la Cabeza en la Iruela Vieja, que dicen ellos que está a un tiro de arcabuz de distancia de la villa actual de la Iruela. Aseguran ser este el lugar donde la villa primitiva de la Iruela tuvo su fundación originaria. Pues allí hay reliquias de su edificio, sepulcros y huesos de sus difuntos y otros restos en los que se adivina una torre. El lugar propuesto por los irolenses para, este es su apelativo, para construir el templo al que llaman la Iruela Vieja, hoy conocido como La Mocha, existe ciertamente y existen allí restos
de interés arqueológico que revelan edificios centenarios, entre los que destaca los de una posible torre, como se dice en el escrito que mandan a poner. Fue este el lugar donde la legendaria y primitiva ermita se desplomó 3 veces. Bueno, dejo el misterio entre los asistentes. No sé si da tiempo, sin marear al personal, a leer ahora una leyenda, de la de nuestro patrón, San Isidro. Yo tenía preparado también la de la Santa, por dedicarle al adelantamiento atención, y están preparadas la de la Santa y también la de Tica, pero en fin, la dejamos a ver final si el público no se lo demanda. Bueno, vamos a ver la de San Isidro. La leyenda de San Isidro relaciona al patrón de Cazorla con una de esas religiones de los llamados 7 varones apostólicos. La tradición de los 7 varones apostólicos se fundamenta en el hecho de que Pedro y Pablo, los apóstoles, escogieron a 7 de su provincia, de sus discípulos, y los enviaron a la provincia romana. Arribados a la Bética, que fue el punto de partida, llegaron hasta Fácil, a Córdoba, donde se distribuyeron por distintas ciudades. San Isidro, nuestro patrón, sentó silla en Cazorla, fundó su iglesia y permaneció aquí varios años explicando la palabra y convirtiendo a los naturales. Pese a estos avances en la cristianización de los gentiles, su labor evangélica no fue fácil. Una mañana, cuando el sitio se disponía con otras tantas a celebrar los oficios sacros, un grupo de cacoleños le atacó arrastrándolo y lo lapidó despiadadamente. Entonces surgió lo maravilloso, sangrante su cuerpo y cubierto de herida, rogó al maestro que de las entrañas del rocoso lugar brotasen otras tantas piedras cuantas le fuesen arrojadas. Comenzaron a manar del suelo tal abundancia de roca bajo los pies de los paganos que, sobrecogidos, sin acertar a encender el portento, huyeron, dejando el sitio manerino en el paraje que desde entonces se conoce como la Mediza, por las piedras allí lanzadas. Habiendo sido convocado a concilio, viajó a Granada y en el Sacro Monte, dice la tradición, padeció martirio de fuego junto a su discípulo allá por el año 58. Esta leyenda también tiene, arrastra su historia que sobrepasa los límites de la fantasía. La muerte de San Isidro, que se recoge en la leyenda, sostiene que encontró, que se produjo en el Sacromonte, quemado por los romanos junto a sus discípulos y otros santos. Esta creencia procede de la especie propagada por el hallazgo de los libros fraudulentos, libros plúmneos, entre 1594 y 1599, por lo que la devoción al santo
no pudo asentarse en la villa antes de esa fecha, es decir, a finales del siglo XVI o primero del XVII. Sería en los primeros de esta segunda tertulia cuando el cabildo y el clero locales comenzaron a festejar a Isitio como patrón de la villa, construyendo aquí su ermita. El texto de una lápida esculpida sobre la puerta de la ermita se fecha en 1613 y la inscripción dice, en latín, Isitio, apóstol, discípulo de los apóstoles, apóstol sagrado, año de 1613. Es costumbre de imponer a los cristianos el nombre del santo patrón. Y esta prueba muestra que a finales del siglo XVI, desde 1591 y 1597, no aparecen indicios en Cazorla ni en la Iruela sobre el nombre de San de Isitio. Esto no lo digo yo, esto lo dice una hispanista francesa de prestigio como es Molinier Bertrand, que tuvo el detalle, a petición mía, cuando yo era director del adelantamiento, de escribir un artículo en el adelantamiento algo así que se titula Hombres y nombres de Cazorla en el siglo XVI. Es el anuario número 28. Y decía que esta costumbre la ratifica, sin embargo, Escudero de la Torre en un libro que escribe sobre Cazorla, y se remonta a 1669. Es decir, que él ya habla de que, y reconoce admirado, de que muchos vecinos de Cazorla se llaman Isitio o Isitia, nombre, dice, heredado de sus mayores, cosa que no se halla en ningún otro lugar de España. A partir del siglo XVII, sí, los registros parroquiales llevan entre los recién nacidos el nombre de Isitio, y la devoción al santo fue imponiéndose progresivamente entre los cazoleños hasta nuestros días. Por tanto, esta reseña demuestra que la segunda parte, la de la muerte de la nada y tal, pues fue más una expresión de los libros plúmneos, como he dicho, que se mostraron que eran falaces. Pero vamos a dar algunos detalles curiosos, ¿no? Volvamos al fraude de los libros plúmneos, del Sacromonte, que están tenidos por codiciosos, incluso por los propios eclesiásticos, por el alto clero, y también por doña María de los Cobos y Mendoza, hija de Francisco de los Cobos, hermano de Diego de los Cobos, marqués de Camarasa y adelantado de Cazorla. Fue doña María una de las primeras personas de la nobleza que visitó el Sacromonte en abril de 1595 y levantó una cruz en la presunción de que allí se encontraban los restos calcinados de San Isidro. La estrecha relación de Cazorla con los Camarasa, que por aquella fecha ya preveían un final
al pleito para devolver el adelantamiento a Toledo, puede explicar la mediación de doña María de los Cobos para instituir el culto al santo, bien acogido por su parte por los eclesiásticos y notables de la villa y asumido a la postre por la religiosidad popular. Sería entonces cuando lo más probable, cuando el cabildo levantara la iglesia, la ermita, que hoy se conoce con el nombre de San Isidro, nuestro patrón. Pero no obstante todo lo anterior, los archivos, los datos, en fin, todo esto, no obstante todo lo anterior, la vida y milagro de nuestro santo no deja de ser, hay que reconocerlo, una hermosa leyenda construida y reconstruida a lo largo de los siglos y convertida ya en patrimonio cultural y material de los cazoleños, que la oyeron, como yo, 1000 veces de sus abuelos y de sus padres, para continuar legando a sus hijos un relato soñado entre la devoción y el misterio. Pues ya sabemos, la historia se olvida, pero la leyenda permanece. Ha creado cierto conflicto entre Cazorla y Iruela, eso lo resolvió luego y además han dejado trabajo en la universidad a investigar unas cosas. Bueno, mirad, se hace tarde, son las 8:30 pasadas, pero no queríamos cerrar esta charla de forma, ya por la hora que es, lo más breve posible. Juan Carlos además nos pedía que tenía que salir no muy tarde, pero si hay alguna cuestión que haya quedado encima de la mesa y sobre la que queráis hacer algún comentario o alguna pregunta, en 5 minutillos, así no intentamos, o intentan dar respuesta a alguna de las cuestiones. Antonio. Buenas tardes, yo por interpelación directa con el profesor, bueno, creo que soy el único de la escuela que hay aquí. Pues, comprendiendo perfectamente que la exposición que ha hecho es leyenda, y imagino que así lo han entendido todos, sí es cierto que yo quisiera romper una lanza a favor de mi vecino, ¿no? Yo pongo en duda que los vecinos de Liberal solicitasen la independencia, entre comillas, a Cazorla. Yo creo que más bien la concesión de Villa fue por en cierto modo, recompensa que el arzobispo de Toledo, Gómez Manrique, concedió a la villa de Orihuela por el hecho de seguir las directrices que ellos habían establecido en esa guerra fratricida que se produjo entre el rey legítimo de Castilla, Pedro I, y su hermanastro, Enrique II de Castilla, que de Trastámara. Todos sabemos que la nobleza tenía un cierto miedo a que el rey Pedro I le estaba quitando poder, estaba haciendo un rey quizás más campechano, hablando coloquialmente. Y claro, eso, pues los señores sentían cierto temor, incluidos obviamente los arzobispos de Toledo. Fueron los arzobispos de Toledo los que solicitaron a la Orihuela que se posicionase en las directrices que ellos marcaban, que era ser fiel a Enrique II de Castilla. Yo creo que ahí, como recompensa, pues fue la concesión del título de villa a la Orihuela. Es cierto que duró poco, hubo que esperar luego a Pedro I, a don Pedro Tenorio, el arzobispo don Pedro Tenorio, que fue el que ratificó esa concesión de villa. Puede ser que en ese periodo, en ese corto periodo que fue, decir, que el arzobispo Gómez Manrique vuelve a quitar la condición de villa a Orihuela, a cedérsela a Cazorla, a la segunda solicitud que se hace ya, puede ser que ahí sí fuesen los vecinos de Orihuela los que dijesen que querían recuperar su estatus, ¿no?, de villa. Pero al principio los vecinos de Orihuela solicitasen ser villa independiente, yo lo pongo en duda. No sé si ustedes me pueden aclarar el tema, pero
Sí, bueno, Sí, la voy a hacer yo, creo que va a ser esto, pero bueno, vamos a contesto rápidamente. Sí, efectivamente está documentado, es decir, yo he tenido que resumir mucho. Efectivamente los acontecimientos ocurrieron como, más o menos como has dicho, he tenido que... La escuela era aldea de Cazorla desde 1200, que yo recuerde, 94, es decir, desde poco después de establecerse ya cuando empieza a formarse el adelantamiento. El adelantamiento no se forma en un día, es decir, se va estructurando con el tiempo. Y en principio es aldea. Ahora bien, existe, pasa que por la rapidez de la exposición y por no dejar a los aficionados sin ver el partido del Real Madrid, ha aliviado un poco la exposición y efectivamente ocurre que hay lo de la villa, lo de que será una obsesión de Teruel, normal, ¿no? Porque, pero había otro asunto en juego. Tanto es así que cuando ya se concede Venezuela, creo que en 1400, un año después de ese enfrentamiento sangriento entre los de la Iruela y los de Cazorla, un año después se le concede ya el estatus de villa. Entonces ya siquiera. Pero los problemas no vienen solamente de ahí, vienen de los términos comunes. Cuando se le hace villa independiente, no se dividen los términos, es decir, no se designan. Los términos no se designan hasta el siglo XIX. Otra lástima que no esté aquí el profesor Chamoso, con el que he intercambiado información sobre esto, porque el trabajo de doctorado mío era no se desliza hasta el siglo XIX. Y aún así, durante la primera mitad del siglo XIX, no tengo aquí información, pero por ahí no tiene Loreto por ahí no tiene un artículo sobre esto, lo tiene en letra pequeña y ocupa 2 folios. Los pleitos que tienen Cazorla y la Iruela por el delito en el territorio, por la sierra. De hecho, creo que la Iruela tiene, no sé, pero creo que tiene más sierras que Cazorla en kilómetros cuadrados, no lo sé. Pero efectivamente había otros. Y había, por supuesto, también lo que ha apuntado. Es decir, el apoyo en las guerras civiles a las que ha saludido, había apoyo a uno u otro bando. Y en función de esto salió ganador el bando de la Iruela y apoyaron a la Iruela, claro. Se equivocaron de apuesta a los cazorleños en ese caso. 17.000 hectáreas de monte en abandona, 8.000 creo cuadros. Tiene más por el doble, no es mucho más, pero más o menos es el único dato que yo creo que bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sé que es tarde y quizá por concluir, no sé si le voy a dar la palabra a Adela, que es la responsable de alguna forma de que estas jornadas se hayan podido producir. Yo os quiero agradecer enormemente que hayáis querido pasar la tarde con nosotros para hablar de este evento. Adelante. Pues nada, reitero el agradecimiento por esta asistencia masiva que ha llenado la sala. Tiene un mérito grande. Sabemos que hay mucha actividad cultural en Cazorla, me está contando el alcalde. Disfruten de todas esas maravillas que vienen ahora programadas, de Feria del Libro, de una serie de festivales musicales, y no se olviden que el próximo jueves van a tener a 2 pesos pesados de la historia aquí, que van a hablarle de Cazorla y de su territorio. En principio quería yo estar, pero me ha surgido otra actividad de obligado cumplimiento y me obliga a estar esa tarde fuera
fuera de Úbeda. Por lo tanto, no puede venir. Le acompañará el profesor José Luis Chicharro, director de la sección Historia, que presentará a los ponentes, y espero que también el alcalde, si tiene tiempo y puede, acompañe la mesa. Muchas gracias.